Hola, ¿qué tal? Buen día. Hemos llegado ya a esta quinta sesión de nuestro estudio de reinos y pactos bíblicos. Ha sido un gusto y un gozo poder estar viajando a través de estas sesiones, aprendiendo sobre este tema. En esta quinta sesión nos gustaría poder enfocarnos en el nuevo pacto. Pudimos ver en la sesión anterior algunos de ellos a través de la Escritura. Si has llegado hasta este punto, espero que podamos cerrar con broche de oro considerando este nuevo pacto. Serán 3 puntos los que el día de hoy veremos. El inciso A, la promesa del perdón y transformación espiritual de la nación de Israel. Inciso B, el cumplimiento futuro con Israel en el reino milenial. Inciso C, aplicación presente a la iglesia en la participación de las bendiciones espirituales. Si has visto las sesiones anteriores, vas a poder contemplar que se conecta y será necesario poder visualizar para poder entender en qué consiste también este nuevo pacto y cómo se junta con algunos de ellos, como lo vimos anteriormente. Así que al dar inicio, al ver la promesa del perdón y la transformación espiritual en este nuevo pacto, el pasaje clave que nos da pie para poder considerar este punto del nuevo pacto es Jeremías 31, verso 31 al 33. Hay una promesa de restauración y transformación espiritual. Y dice así este pasaje: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. De entrada ya nos está diciendo y nos está dando el contexto a quién y cómo será este nuevo pacto, con quién. Verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Deja claro hacia quién, una vez más, Israel. Sigue diciendo el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Identificamos palabras claves como casa de Israel, casa de Judá, padres en el contexto que está enfocando, siendo el profeta Jeremías judío, predicándole a judíos. Y como tal, una vez más dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y se cierra el verso que nos menciona pueblo. Identificamos de manera inmediata que el mensajero es judío, el mensaje lo está dando, los receptores son la nación de Israel. De manera que el nuevo pacto va a involucrar e involucra a la nación de Israel, la que conocemos y la que vemos a través de toda la historia de la narrativa bíblica. Así que deja claro el pasaje, el contexto, y como tal será un pacto muy distinto al pacto mosaico, como lo vimos con la anterioridad, que era un pacto condicional. Si ellos obedecían, obtenían la bendición; si ellos desobedecían, obtenían consecuencias negativas, como tal el castigo. Este pacto será incondicional. Vemos que es hacia la casa de Israel, Dios mismo haciéndolo, no por algún mérito que haya hecho la nación de Israel, sino solamente por la gracia de Dios. Vemos que este nuevo pacto fue profetizado en el Antiguo Testamento y tendrá su cumplimiento de manera literal. Vimos con anterioridad en los pactos que Dios ha sido fiel y solamente nos muestran su fidelidad y su gloria. Este pacto también mostrará su gloria y fidelidad, sin duda de manera literal. Ahora, un ejemplo de una promesa literal en cuanto a un cumplimiento parcial dentro de incluso Ezequiel capítulo 37, muy conocido como el Valle de los Huesos Secos, vemos cómo es que el 14 de mayo de 1948 nació Israel político, algo que se veía imposible dentro de la historia. No se consideraba como tal, ahora que sería posible que esta nación llegara a renacer, pero fue así. Así que el día de hoy ya nos encontramos con 78 años de que nació el pueblo de Israel de manera política. Vemos que actualmente esta nación es incrédula, no cree en Cristo como el Mesías, sino que siguen esperando a ese Mesías. Pero podemos nosotros considerar y visualizar la fidelidad de Dios,
siendo el fiel a sus promesas y cumpliéndolo no de manera espiritual, sino de manera literal. Esto nos lleva a nosotros a considerar algo tan importante, que la restauración sin duda será en un futuro espiritual que lo incluye de manera literal también. Ahora, viéndolo esto, el Señor perdonará y restaurará a Israel. Ahora vemos en parte cómo ya ha nacido en 1948, pero le falta lo espiritual. Pero vemos que Dios ha sido fiel y lo lleva todo al punto de cumplirlo de manera literal. Y me gustaría que podamos ver Jeremías 31:34, que dice así: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. ¿Qué involucra esta restauración? Una restauración física y una restauración espiritual. Esto es muy interesante, ya que al considerarlo, podemos nosotros ver que Dios sin duda lo hará. Y hasta este punto creo que hemos visto que hay una promesa de perdón y una transformación espiritual, literal y espiritual en la nación. Ahora veamos el cumplimiento futuro con Israel en el reino milenial. Nosotros podemos ver a través de la Escritura diferentes porciones, por ejemplo uno de ellos, Isaías capítulo 11 y 12, que son promesas que tendrán su cumplimiento de manera literal. Si no fuera así, yo tengo una pregunta. ¿Qué caso tiene entonces que nosotros podamos tomar la palabra de Dios como la base para que guíe nuestras vidas si las promesas que están descritas no se han de cumplir? No tendría caso entonces confiar en ellas. ¿Por qué me enfoco en esta pregunta? Porque se ha tratado de espiritualizar muchas veces. Es decir, dicen que ahora Israel no recibirá estas bendiciones de manera literal, sino que espiritualmente se están cumpliendo en la iglesia. Ahora, eso es tergiversar la Escritura. Es un grave error. ¿Por qué? Porque si me está diciendo la palabra de Dios, y lo hemos leído en Jeremías, casa de Israel, casa de Judá, un pueblo, la casa de Israel, es porque sin duda sí se refiere el mensaje a ellos. Tanto el mensajero como los receptores lo deja claro en el contexto. Ahora, debemos evitar espiritualizar, y lo hemos visto a través de las sesiones anteriores, pues el día de hoy se está enseñando que la iglesia cumple el pacto dado a Israel. Ahora, es decir, Israel ha sido movida y se cumple con la iglesia. Pero al considerar estos pasajes, vemos que la iglesia no estaba ahí presente, considerándose por medio de los profetas, sino propiamente sus receptores, a Israel. Debemos evitar tergiversar la Escritura. Vemos también cómo es que en el reino milenial todos van a conocer la obra de Cristo, su obra. Lo pudimos ver nosotros en cuanto a este verso. ¿No será algo desconocido? Aún el día de hoy hay lugares donde hace falta que llegue el Evangelio, pero en ese momento milenial todos sabrán de la obra de Cristo, de aquellos que van naciendo, de aquellos que entrarán al reino, conocerán su obra. No serán ignorantes en cuanto a lo que Él hizo en la cruz a nuestro favor. Ahora, al considerarlo, por esta razón, sin duda, en el milenio, en ese estado, nosotros podemos ver que será previo a la eternidad. Es decir, será antes de pasar la eternidad, será así como un pequeño ensayo, por usar esa palabra, para poder contemplar cómo ahora bajo un gobierno de Dios, en la persona del Señor Jesucristo, en un reinado físico y literal en Jerusalén, aún las personas no se someterán de manera voluntaria a su autoridad. ¿Por qué razón? Los profetas vieron un reinado del Mesías como tal, literal, y es por eso que en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo, esperaban que los pudiera librar del imperio romano. ¿Por qué? Porque ellos sí tomaban en cuenta que sería literal. De manera que no hay razón para el día de hoy considerarlo como espiritual, haciendo un lado lo literal en cuanto a las promesas de Israel y tomándolo para la iglesia.
El Señor prometió una tierra y un reino a la nación de Israel y sin duda se cumplirá literalmente y por lo que vemos en la Escritura será en el milenio. Ahora, cada tribu tendrá su porción de la tierra tal cual Dios lo prometió, de manera que deja claro que durante el milenio la tierra se dividirá en 12 partes, es decir, en lo que representa cada una de las tribus de Israel, teniendo como tal en una parte central lo que será el templo, el lugar donde estará el Rey, el Señor Jesucristo, gobernando. Y vemos que dentro de la tierra prometida durante el milenio se va a cumplir en los límites territoriales que Dios les dio de manera literal. Siendo de esta manera que durante el milenio ellos podrán ver y contemplar la fidelidad de Dios como un pacto incondicional, no por méritos que hayan hecho, sino solamente por la gracia de nuestro Dios. Ahora, este cumplimiento futuro con Israel en el reino milenial, podemos ver que será repartido en 12 partes y todo se repartirá de esta manera. En Mateo capítulo 25 vemos el juicio de las naciones. Algunas naciones pasarán al reino, no a la salvación, sino al reino milenial. Es por eso que al pasar al reino milenial, les va a tocar quizá alguna de las tribus las que ellos van a formar. Por ejemplo, si hubiera mexicanos, si hubiera chilenos, pasando en el reino, de acuerdo a Mateo 25, ya no seguirán siendo ahora mexicanos o de Chile, sino de alguna de las tribus de Israel. Eso será sumamente interesante y lo es de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y por lo que vemos en ella será de manera literal. Ahora, un ejemplo que me gustaría mostrarte en cuanto a que los profetas vieron una sombra detrás de la otra y es lo que ha llevado muchas veces a una confusión y a no considerar que será de manera literal la promesa y se cumplirá. Es Isaías 65 del 17 al 20. El profeta, al dar lectura, identificamos que en el verso 17, conectado con el 18, sí hay una separación, hay un lapso. ¿Por qué razón? Vamos a visualizarlo. Mira, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Sin duda, ya pudiste identificar con qué se conecta de manera bíblica, en la teología bíblica. Claro, con Apocalipsis 21. Así que al dar seguimiento en el verso 18, nos dice, mas os gozaréis, os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Deja claro, Jerusalén, literal. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño, morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué nos está diciendo? Jerusalén, Jerusalén, mi pueblo, es decir, de manera literal, pero al momento de identificar el verso 20 que menciona pecado, que menciona que el niño morirá de 100 años, se prolongará la vida en el milenio, así como lo fue en los inicios del Génesis, identificamos que hay algo que entonces no cuadraría, que en la primera parte, el verso 17, sí nos conecta con Apocalipsis 21, pero en Apocalipsis después, 21, del nuevo cielo, la nueva tierra, no habrá pecado. De manera que en el verso restante de este capítulo del 18 al 20 podemos nosotros notar entonces que sí se refiere al milenio, pero se estaba solamente observando como una sombra que estaba entonces llegando a verse de manera para ellos no muy clara. Es por eso que en el Señor Jesucristo ellos no visualizaron, no contemplaron que en su primera venida vendría como siervo, se sometería a la voluntad de Dios para redimirnos, pero su segunda venida sin duda será como el juez. Y en las sesiones anteriores contemplamos cómo Isaías 61, versículo 2, el Señor Jesucristo mismo leyó el rollo, abrió el rollo, lo leyó y dijo,
el día agradable ha llegado. Pero no siguió con el versículo 2 al decir el día de la venganza. Hay porciones en la Biblia que no dan un seguimiento, sino que podemos identificar de manera literal una pausa. Así que Isaías 65:17 tiene una relación muy estrecha con Apocalipsis 21:1, como lo menciona Juan. Apocalipsis, ahí mismo en el verso 27 del capítulo 1, dice que no habrá pecado, no habrá maldición, y lo que acabamos de leer es que sí habrá. Así que hay un lapso entre el verso 17, del 18 al 20, aquí en Isaías 65. Además, podemos nosotros ver que a pesar de que conocerán todos la obra de Cristo, no todos correrán en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 20, versos del 7 al 10, vemos la última rebelión de aquellos que Satanás después sale del milenio, después de haber sido encadenado a los 4 ángulos de la tierra, y todavía juntará gente que tratarán de atacar al pueblo de Dios. Y es ahí cuando el Señor cumplirá y destruirá esta tierra, este planeta, el juicio, como lo vimos con el pacto noético, ya no con agua, sino ahora con fuego. De esta manera vemos que a pesar de conocer la obra de Cristo, a pesar de no tener la influencia de Satanás, todos no serán salvos y llegarán a reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Ahora, al ver esto, podemos ver cómo la historia profética entonces de Israel se ha de cumplir de manera literal. El profeta Daniel habló de ello y lo dejó claro, pues vemos nosotros cómo a través de la estatua, en diferentes materiales representada, diferentes imperios también, posteriormente lo vemos también identificados cada imperio con una mezcla de animales salvajes. Vemos nosotros que de manera literal ellos vivieron esto, y nosotros podemos ver cómo ahora nos encontramos en una era en la iglesia. Posteriormente, la semana 70 de Daniel, la última semana que resta de 7 años, esta tribulación, los siguientes 3 años y medio, conocido como la gran tribulación, para poder después pasar a la segunda venida de Cristo como un juez, ahora viniendo su primera venida. Él vino para redimir, la segunda venida, Él viene para reinar, gobernar, y ahora sí ser ese juez y con esa autoridad y someter todo gobierno y tener toda autoridad. Pues vemos que se llevará a cabo en el reino milenial, y Él restaurará la corona de David, lo vimos con el pacto davídico. Él permitirá que ahora los judíos sean cabeza y no cola, tal cual se pudo predicar anteriormente por medio de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo en Deuteronomio 28:13. Y finalmente Él bendecirá a las naciones completas. ¿Recuerdas el pacto abrahámico? Vemos nosotros entonces que Dios es fiel y cumplirá sus promesas de manera literal. No hay razón para espiritualizar, no hay razón para tergiversar la Escritura y sustituir a Israel literal para mencionar a la iglesia espiritual. Hasta este punto hemos podido ver cómo hay una promesa de perdón y restauración en la nación de Israel. También hay un cumplimiento futuro con Israel en el milenio. Y ahora pasemos a la aplicación presente, actual de la iglesia con esta participación de las bendiciones espirituales en este nuevo pacto. Podemos ver que el nuevo pacto también tiene una gran bendición, tanto a la nación de Israel, pero ahora también a nosotros, la iglesia. Y vemos no de manera literal, sino espiritual. Dios a nosotros como iglesia, y el apóstol Pablo predicando a las iglesias, vemos que su enfoque siempre ha sido a través de la Escritura, que tenemos un reino espiritual y somos nosotros bendecidos espiritualmente. Nunca se nos dice de manera clara que seremos prosperados económicamente. Nunca se nos menciona que nosotros entonces tendremos como tal aquí cierta herencia y ahora la podemos disfrutar. Pablo esperaba poder estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor, porque para él, decía en Filipenses capítulo 1, verso 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él deseaba porque sabía que era mejor estar con Él. Sabía que su herencia no estaba aquí, que las promesas
de las bendiciones no están aquí presentes, sino con Él de manera espiritual. De esta manera, vemos que el nuevo pacto permite ahora tanto a gentiles, aquellos que estaban no siendo parte de la nación de Israel, conocidos así, los griegos y demás culturas, gentiles y judíos han sido ahora llamados iglesia, un tercer grupo. Y el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. De manera que Dios actualmente con el nuevo pacto hizo un tercer grupo. De manera clara lo vemos en la Escritura. Juntando ahora gentiles, judíos y en el actual, en este nuevo pacto, con esta bendición de ser la iglesia, la novia del Señor Jesucristo. Vemos, por ejemplo, pasajes de Efesios 2, 11 al 16, el capítulo 3, verso 1 al 7, que el apóstol Pablo llega a mencionar que era un misterio, pero que ahora ha sido revelado. ¿Por qué razón? Porque a través de la Escritura vemos nosotros y podemos identificar que los profetas, la visión de los profetas fue hacia adelante. Y ellos vieron, desde luego, a un Salvador, a un Redentor, aunque ellos no lo vieron como el día de hoy lo contemplamos, que pagaría en la cruz por nuestros pecados. En cierto sentido, ellos siempre se enfocaron en un reino literal, físico, un rey como David, que sometería a todas las naciones, en este caso al imperio romano, y él sería el rey y ahora la nación se convertiría en cabeza. Pero vemos que hay una visión doble, hay un propósito doble. Vendría Cristo en su primera venida para poder bendecir de manera completa y cumplir Dios el protoevangelio dado en Génesis 3:15. De manera que vemos aquí un valle y dice los profetas no vieron la iglesia, ellos visualizaron hacia el futuro un rey, y podemos nosotros contemplar que dentro de todo y en esta imagen nos ilustra de manera gráfica y colorida cómo es que el nacimiento de Jesús profetizado se cumplió. Cristo en el Calvario, el siervo sufriente, Él resucitó y está ahora a la diestra del Padre. En un futuro vemos a un gobernante, un líder político conocido como el Anticristo, viniendo en su segunda venida el Señor Jesucristo, instaurando el reino para poder gobernar durante este milenio y posteriormente destruir la tierra con el juicio y pasar a la eternidad, como lo vimos con Isaías 65, 17, 66, 22, Apocalipsis 21, 1, conectándolo. El milenio solamente siendo esta preparación para pasar a la eternidad. Interesante que en el valle no se vio la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso del 1 al 7 dice el misterio que me fue mostrado a mí. Él es el apóstol a los gentiles y deja claro que su ministerio era hacia los gentiles, predicar el evangelio para poder llevarlos a formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. De manera que entonces el Señor Jesús ahora nos bendice espiritualmente, somos coherederos con Él, la iglesia reinará con Cristo durante este tiempo de 1000 años. Esto implica que el reinado será entonces de manera literal, físicamente y geográficamente. Lo que fue la tierra prometida, la nación de Israel la tendrá. El reino del milenio con Israel se convertirá como tal en el líder religioso del mundo. Ahora sí Israel será el líder religioso del mundo en el milenio. En el milenio también la capital religiosa será Jerusalén geográficamente. Allí es donde estará como tal la capital para la adoración en este momento. También vemos donde el templo será edificado, llegando a ser el punto focal de adoración en Jerusalén. Ahora, ¿por qué creemos esto? Porque de acuerdo a Ezequiel, capítulo 40 al 48, nos da tanta descripción de un templo. Para muchos que se espiritualizan, creen que la descripción del 40 al 48 de Ezequiel se refiere a la iglesia, pero mi pregunta es, ¿por qué Dios daría medidas a precisión, características exactas de una estructura arquitectónica para poder solamente mencionar que es de manera espiritual? No me parece lógico, y a leer bajo el método histórico, literal, gramatical, histórico-gramatical, vemos que Dios ha sido fiel.
No habría razón, no existe motivo para decir que no será Dios fiel. Eso nos lleva a generar que limitemos en cierto sentido la fidelidad y promesas de Dios. De manera que vemos que en el milenio sí será geográficamente un lugar dado a la nación de Israel y pasando la iglesia a reinar con Cristo. ¿Cómo podemos nosotros ver eso? En el nuevo pacto, la restauración final será también la salvación de Israel, la salvación de todo el pueblo en aquel momento. ¿Por qué razón? Vemos que el apóstol Pablo en Romanos 11, 26 y 27 nos llega a decir, leo desde el 25 para poder contemplar, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El apóstol Pablo llega a mencionar ese es otro misterio. Y este misterio es el endurecimiento de Israel para que permita que haya una plenitud, una entrada de gentiles en esta salvación. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Creo que ahí deja claro, Dios llama y su llamamiento es irrevocable. Ahora su don, tal cual que ha extendido, su pacto y su fidelidad se cumplirá. No hay razón para creer que no será así. Porque Dios llamó, Dios es fiel y lo cumplirá. Y en este caso, la iglesia con Cristo en el milenio, sin duda pasará a reinar y gobernar, pues en Apocalipsis vemos, del verso 4 al 6 del capítulo 1, que nos llega a decir, Juan a las 7 iglesias que hemos visto en el nuevo pacto, esta gran bendición, que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha bendecido espiritualmente, y en todo podemos ver nosotros que como creyentes, esa gran bendición se ha de extender, pues tendremos un cuerpo glorificado, muy similar al del Señor Jesucristo, como lo describe el Evangelio de Lucas, que Jesús se les apareció, pudo atravesar, ellos estaban cerrados, estaban todos ahí asustados, y el Señor Jesús se les aparece, pudo pasar a través de lo que vemos actualmente material, un cuerpo glorificado. Y por si ellos dudaban, también en una aparición del Señor Jesucristo, Él les pide de comer y come. Un cuerpo glorificado en donde no habrá necesidad de comer, pero por lo que vemos sí se podrá comer. ¿Cómo es eso? Es un cuerpo glorificado. Vemos en Romanos 8, 18 al 23, 1 Corintios 15, 42 al 44, 51 al 53, Filipenses 3, 20, 21, 1 de Juan 3, 2, que como tal, el deseo de Pablo era también estar revestido, estar con Cristo, esa gloria. Y todos nosotros debemos anhelarlo, estar ahora con Él, teniendo esta gran bendición. Esto nos lleva a todos nosotros a poder identificar que esta gran bendición de la fidelidad de Dios en ese pacto, nuevo pacto, nos ha permitido a nosotros los gentiles, los que estamos lejos, retirados de las promesas de Dios, a Israel, lejanos, sin Dios, sin esperanza en el mundo, como lo menciona Pablo en Efesios, nos ha ahora unido en esta gran bendición. Anhelas estar con Él y tu esperanza es, Señor, quiero tener esta gran bendición en tu presencia, pues desde ahora nosotros debemos seguir proclamando esta verdad, viviendo esta realidad. En esta ilustración me gustaría mostrarte cómo entonces se ven los acontecimientos futuros, haciendo ya como tal esa conexión de lo que hemos visto hasta el momento. Tiempo pasado en la eternidad, Dios tenía todo en su perfecto plan. Vemos actualmente la era de la iglesia,
Se espera que Él nos lleve de acuerdo al apóstol Pablo, primera carta a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Vemos nosotros que después viene el periodo de la tribulación para poder llegar a la batalla de Armagedón en la segunda venida de Cristo con mayor claridad, escrita en Apocalipsis 19. Y de manera literal, el Señor gobernando, reinando por 1000 años en esta tierra, en Jerusalén geográficamente. Así como se fue, Jesús ascendió en el Monte de los Olivos, es donde llegará otra vez, donde escribe Zacarías. Dios es fiel, cumplirá para poder pasar después al gran juicio del trono blanco. Cuando te hice mención que porque en el milenio todos conocerán la obra de Cristo, pero no todos serán salvos, es con claridad que habrá una rebelión porque Satanás todavía después de ser desatado, saldrá y convencerá a más personas. Aquellos que a regañadientes entonces se sometieron a la autoridad del Señor Jesucristo, siendo Él el Rey y gobernando, pero no creerán en Él. Es ahí donde también serán juzgados, en el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes serán juzgados ahí? Sin duda, aquellos rebeldes que durante el milenio entonces no creyeron en Él. También, por lo que vemos, ángeles caídos. Y sin duda alguna, Dios después pasará ahora sí al reino eterno, en donde pasará su nación. Aquellos que creyeron, para seguir propagando a través de este universo gente que le conozca y que le adore en verdad, siendo la iglesia también quien reinará con Él por una eternidad, compartiendo con Él esa gloria. Espero que durante todo lo que hemos podido ver quede clara la gran bendición que en Cristo, el nuevo pacto, nos ha ahora permitido disfrutar. Todos los pactos anteriores, algunos incondicionales en su mayoría, algunos condicionales, pero este incondicional, ¿qué hemos hecho tú y yo para ganarnos esta bendición? Nada. Todo ha sido obra de Él, para su gloria. De manera que vemos que en el nuevo pacto hay una promesa de perdón y restauración a su nación, la nación de Israel. Hay también un cumplimiento futuro de Israel en el reino milenial. Y hay también una aplicación presente de una bendición espiritual a la iglesia. Espero que durante todo esto que pudimos nosotros estudiar, en esta materia de reinos y pactos bíblicos, hayas podido ser edificado. Me ha dado un gusto poder acompañarte durante estas 5 clases y llegando a esta 5ª sesión. Espero del Señor poder seguir siendo de bendición. Gracias por estarme acompañando. Dios te bendiga y espero que continúen y sigan aprendiendo más de la Escritura. Y primero Dios, esperamos vernos pronto en alguna otra materia. Culminamos en esta sesión con reinos y pactos bíblicos. Dios les bendiga.